Aleluya, gloria a Dios. Bienvenido esta noche a la casa de su Padre Celestial, a todos los que se conectan a través de las redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo desde la iglesia del Camino Church. Nos encontramos en Longwood, Florida, aleluya. Yo les pido que a través del Google Maps busquen allí, ¿verdad?, donde quedamos localizados y le hacemos la que vengan y se gocen en esta su iglesia, una iglesia de amor, la cual sus puertas nunca están cerradas, aleluya, para nuestro prójimo. Vengan, denos y honrenos, denos el placer de gozarnos con su visita. Venga, disfrute del amor del Señor que ha puesto en nosotros para ustedes, aleluya, bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Esta noche vamos a estar predicando bajo la porción de Juan capítulo 13, versículo 21 al 30, y esta predicación tiene por tema: no puedo vender a mi Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. Vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice: amén. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudaban de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señal Simón Pedro para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús, dijo: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él, y entonces Jesús le dijo: lo que vaya a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, pues, que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: comprar lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cual él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Aleluya. Aleluya. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Hermano, muchas veces escuchamos que esta porción bíblica sobre la traición de Judas se predica tratando de traer división, de que alguien nos va a traicionar. Porque yo les tengo una noticia: todos hemos traicionado de una manera u otra a nuestro Señor Jesucristo. Así que todos estamos en esa barca en un momento de nuestras vidas. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús, y su sacrificio en la cruz, el cual a través de su sangre preciosa perdonó todas nuestras rebeliones, todas nuestras iniquidades. Todo eso lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. En esta noche traemos este mensaje evangelísticamente, aleluya. Pero quiere decir a beneficio de las redes sociales que no puede haber un arrepentimiento sin esperanza en Cristo Jesús. Porque la esperanza bíblicamente es la expectativa, la confianza y el anhelo de recibir las bendiciones que se han prometido a los justos a través de Cristo Jesús. O sea, amigos que me oyen en las redes sociales, no podemos decir que arrepiento de una conducta y no tenemos esperanza en aquel que nos otorgó el perdón, porque entonces de nada valdría. Estamos sufriendo remordimiento, pero no estamos demostrando un arrepentimiento genuino. La Biblia nos presenta la esperanza con 5 aspectos: es bienaventurada, es alentadora, es purificadora, es viva y afirmativa. Bendito el nombre de Jesús. La Biblia dice que nuestra esperanza está, como dice el Salmo 33 del 20 al 21, la tenemos en nuestro Señor. Así que si no tenemos claro quién es Jesucristo en nuestras vidas, no vamos a poder ser libertados de cualquier tipo de conducta que nos levantemos contra el Señor. Porque eso fue lo que tuvo Judas, una conducta. En Hebreos 6, 19 al 20, dice: tenemos esto como ancla segura y firme del alma, la esperanza que penetra hasta el lugar interior, detrás del velo, a donde Jesucristo. O sea, que es en Cristo que tenemos nuestra esperanza. Ahora vamos a entrar al tema de la noche. Esa era la introducción para los de las redes sociales, hermano. Ahora vamos a entrar las que nos compete a nosotros. En los 3 evangelios sinópticos, los que son Mateo, Marcos y Lucas,
encontramos la exposición de la traición de Judas cuando Judas se manifiesta a los líderes religiosos de la época. En el Evangelio de Mateo 26, 14 al 16, dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo, escúchalo como lo presenta Mateo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarlo. Mateo nos presenta a Judas considerando la venta al Señor Jesús. Nosotros tenemos que tener cuidado de que estamos considerando diariamente, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y estamos dentro de la iglesia, pero nosotros tenemos que estar siempre a través del Espíritu Santo de Dios, considerando todo pensamiento que llega a nuestra mente. Por eso el salmista decía: oh, escudriña, Espíritu Santo de Dios, mi corazón, a ver si era en caminos de perversidad. En otro momento dijo: en pecado he sido concebido, pero te pido que crees en mí un corazón limpio, porque tú conoces todos mis pensamientos. Quiere decir que pueden llegar situaciones en nuestras vidas, como le explicaba a los hermanos aquí como esta mañana, lo que yo sufrí el ataque, y claro que lo primero que uno considera es decir: voy a sacar ese viejo hombre. Tanto que yo le entierro y la gente se empeña. Pero ahí es donde entra de que nosotros no tan solo traicionamos al Señor de acción, sino también lo hacemos de boca y lo hacemos también de pensamiento. Y esa es la importancia de estar todo el tiempo bajo el Espíritu Santo de Dios, teniendo bien claro quién es Jesucristo. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, 10 al 11, dice, a beneficio de las redes sociales, estoy hablando de los primeros 3 evangelios que se encuentran en el Nuevo Testamento y cómo se ha expuesto en estos evangelios por cada autor la condición de Judas. Mateo la explicó desde una porción donde Judas está considerando. Marcos lo explica de esta manera. Marcos 14, 10, 11 dice: entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarse. Ellos, al oír, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba la oportunidad para entregarle. Marcos nos está presentando a Judas desde una postura donde ya está decidido. Ya iba decidido a entregarle. Y nosotros tenemos que tener cuidado con las decisiones que tomamos diariamente en nuestro Señor Jesucristo, porque podemos de una manera u otra, sin querer, entregar nuestra convicción. Y tenemos que recordar que alrededor de nosotros hay una gran nube de testigos. Hay gente que siempre nos está observando. Una vez en una situación en mi vida, yo llegué a posar a casa de un pastor y él me dijo: a ver, yo admiro la amor que tú tienes por el Señor, pero tienes que entender que hay momentos donde el Evangelio se predica con la Biblia, otro se predica con el testimonio, otro se predica en el silencio. Y yo dije: wow, ¿sí? Yo puedo decir muchas porque saberme mucho la palabra, pero si no va de acuerdo con mi acción y mucho menos con mi silencio, entonces que yo esté testificando. Santo Jesús. Bendito el nombre poderoso de Dios. En el Evangelio de Lucas encontramos esta porción en el capítulo 22 del 3 al 6. Y dice: y entró Satanás en Judas. Entró Satanás en Judas por su nombre Iscariote, el cual era del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregarle a espalda del pueblo. Vemos cómo ahora el Evangelio de Lucas nos presenta a Judas aquí. Ahora él está ready ya para vender. Qué bueno que el Señor clamó en 4 autores diferentes, desde una perspectiva diferente, lo que puede ser traicionar. Traicionar lo podemos considerar, pero no en un momento dado estar decisivo, y en otro momento estamos activos. Pero me llama la atención que el Evangelio de Juan nos lo muestra, hermano. El Evangelio de Juan lo conocen como el Evangelio espiritual, porque este habla de cómo es Jesús divinamente. ¿Quién es Jesús?
Este nos presenta al autor y consumador de nuestra fe en su perfección y originalidad de su plan y su rol a través del Padre Celestial y el plan divino. Y aquí nos presenta desde un entorno familiar. Ahora están sentados a la mesa, donde Jesús está declarando ya rey porque él dijo, Judas pensaba que le vendía. Lo que Judas no podía entender era que Jesús nadie lo estaba vendiendo. Jesús narra en el Evangelio de Juan, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo y la vuelvo a tomar, por eso el Padre me ama. O sea, él no entendía que el Evangelio, nosotros no lo tenemos, Judas no tenía eso en ese momento. Nosotros la tenemos en la luz, donde estamos viendo a la luz del Evangelio la verdad. Jesús dijo, conocerán la verdad los hará libre. Y nosotros somos libertados todos los días a través de esta Escritura. Y en la misma Escritura vemos que dice que Jesús, antes de escoger los 12, oró. Hermano, oró al Padre por escoger los 12. Santo Dios. Quiero que sepan y entiendan que desde el día 1 ya el Padre le había dicho a Jesús quiero entregar. Pero Jesús, en su misericordia, nunca lo manifestó a otro, porque esa no es la actitud de Jesús. Jesús no vino a juzgar, dijo, yo no vine a condenar al mundo, sino para que el mundo a través de él fuera salvo. Se condena cada uno a través de sus acciones. Jesús sigue siendo la puerta abierta, que está abierta para ti, amigo, que me escucha a través de las redes sociales. No importando cuántas veces lo hayas negado, lo hayas traicionado, Jesús está a la espera de que tú pongas tu esperanza en Él y que lo reconozcas como nuestro Salvador y Señor. Como dice el Romano, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para la salvación. Eso le está esperando tu confesión. Aleluya. La pregunta que trae Juan en el Evangelio es, ¿por qué Judas quería vender a Jesús? Judas, al guiar a Jesús, Judas al pensar, como todos los discípulos, esperaba una revolución y que Jesús liberara del yugo de Roma a Israel. Él tenía un pensamiento diferente al que tenía Jesús. Y Jesús dijo, una casa dividida no prevalece contra sí. Nuestros pensamientos tienen que estar diariamente sometidos a través de la voluntad de la Escritura, que esa es la voluntad de Dios. ¿Y qué es la Biblia? Nosotros tenemos, para los que están en el instituto, esa pregunta, ¿qué es la Biblia? Y la Biblia es la mente de Dios revelada al hombre a través de la Escritura. Ahí está. ¿Quieren saber qué quiere Dios? Ahí está. Dios no quería que nadie se perdiera. Pero ¿qué pasa? Que esto también tenía que ver con un evento profético que se encuentra en el Salmo 41, versículo 9. Digo, y el hombre de confianza, al que yo le tengo confianza, que mora el pan conmigo, que se altera. ¿Ven que todo estaba escrito en el plan del Señor? Nosotros tenemos que entender que a nosotros nos sorprende nuestra actitud, nuestro comportamiento. Pero al Señor nada le sorprende porque el Señor vino a morir por los enemigos de la cruz. El Señor vino a traer reconciliación. Por eso vemos que en la carta de los Corintios, Pablo dice que se nos entregó el ministerio de la reconciliación, que el Padre nos reconcilió en Cristo Jesús con Él. Y eso es lo que esta noche quiere hacer el Señor. El Señor no quiere recordarte tus traiciones, el Señor no quiere recordarte si lo vendiste, el Señor quiere que tú tengas esperanza en Él y que vengas a Él y le declares tus pecados y le reconozcas como que Él tiene el poder, que su sangre es lo suficiente para cubrir la multitud de pecados. Esa, hermano, es la diferencia entre un Pedro y un Judas. No quiero entrar mucho en Pedro porque sé que alguien en algún momento va a traer esa parte. Santo Jesús, aleluya. Pero era la diferencia, uno tenía esperanza y otro no tenía esperanza en Cristo, sino que lo veía de alguna manera como un líder político que iba a levantar una gran revolución y tenía que salvarlos de la opresión de Roma. No lo podemos culpar porque en esos tiempos también veíamos que tenían los libros de las crónicas de los reyes, veíamos a David cómo peleó contra los enemigos del pueblo y es lo que pensaba Jesús, vino, si este es el Hijo de Dios, es el Rey, este viene a degollar cabeza. Pero Jesús tiene un propósito más grande. Dice que en la guerra se pierde más de lo que se gana. Lo podemos ver a través de las noticias que vemos en el Medio Oriente. Se pierde más de lo que se gana. Pero Jesús vino a morir para que se ganara vida. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. A través del Padre Celestial. Jesús no venía a hacer una guerra.
Jesús venía a revolucionar este mundo a través del reino de los cielos, pero espiritual. Te adoramos, Rey. Aleluya. También al ser el tesorero y ministerio pensaba, yo tengo una posición importante dentro del gobierno de Jesús. Judas, al ver cómo un perfume costoso que María al ungir los pies de Jesús se caía, no entendía el reino de Dios y su significado, sino que lo que no entendía que no era físico ni político, sino espiritual. Hermanos, tenemos que cuidarnos en estos tiempos donde las cosas se ponen caras, porque si no entendemos que todo está escrito, que ya todo está dicho, vamos a caer en los afanes del mundo. Y hay muchas doctrinas levantándose, pero doctrinas de hombre, no la del reino de los cielos. Pablo le dijo a Timoteo que se cuidara los tiempos peligrosos. Amigo que me escucha a través de las redes sociales, hay que cuidarse de lo que oímos. Porque no tan solo vamos a traicionar al Señor simplemente con una acción, sino también por lo que vemos, por lo que vemos. Santo Jesús. Porque Satanás siempre va a estar preparando el terreno para hacerte caer. Satanás se aprovechó de la situación de Judas, pero eso no libraba a Judas de la responsabilidad de su condición. Satanás simplemente vio una brecha abierta para decir, aquí voy. Porque él siempre, hermano, si lo vemos desde el punto de qué significa Judas, la rebelión que hubo en los cielos, eso siempre está buscando Satanás contra nosotros, que nosotros nos rebelemos contra la palabra de Dios, que nosotros no reconozcamos a Jesús, que nosotros estemos todo el tiempo peleados con el Señor, que cuando las situaciones se pongan difíciles nosotros no podamos entender y decir, oh, el Señor tiene el control, tengo esperanza, Él prometió, Él dijo, no he visto justo desamparado su simiente que bendiga, pan. Él dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, no doy la paz como el mundo la da. Él dijo, voy al cielo a hacer morada, en casa de mi padre muchas moradas hay. Santo Jesús, aleluya. Pero yo voy a hacer morada para ustedes. Le he rogado al Padre para que le dé del Espíritu Santo. Pedro, he rogado para que tu fe no falte. Y esas son promesas que están establecidas en la Biblia para ti, amigo que me oye, para nosotros, iglesia. Sí, Señor, aleluya. Quiero recordarles que hay un evento bien específico en la Biblia. Jesús le dice, vamos a cruzar al otro lado los discípulos en una barca. Y tú y yo estamos en esa barca y Jesús está con nosotros, pero Jesús no está dormido, lo que dice que no se dormirá aquel que nos guarda. Gloria a Dios, aleluya. Jesús está cumpliendo el propósito en esta hora del Padre, a la diestra. Ora y clama por ti, por mí, por toda la nación. Y no voy a entrar ahí mucho para dejarte porque está en lo último de la predicación. Pero tenemos que recordar que Dios que vamos a llegar al otro lado. Que se va a levantar la tormenta. Porque cuando tú y yo estamos caminando en la voluntad de Dios, el enemigo va a hacer vientos contrarios para que no lleguemos al otro lado. Y dice que se levantó una gran tempestad. Y le dijeron al Señor, Señor, no te da pena, perecemos. Y Jesús se levantó y reprendió los vientos. Reprendió la mar y hubo una gran bonanza. Pero lo próximo que pasó fue que cuando Jesús puso un pie fuera de la barca, vino el Gadareno y se acostó. Uno de los evangelios dice que eran dos endemoniados y se mostraron. Vieron, oh Jesús, Hijo de Dios, que vienes con nosotros, no ha llegado tu hora. Quiero decirte que Satanás sabe su hora. Él conoce que es condenado, pero tú y yo no podemos creer, amigo, que está en las redes sociales, no podemos creer desde la condenación, desde que Dios va a juzgar la humanidad. Nosotros estamos creyendo desde la libertad que está en Cristo Jesús. Amén. Porque nosotros hemos sido libres a través de Cristo Jesús. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros llegamos a muchos lugares, nosotros somos la luz en medio de tinieblas y Satanás lo sabe, Satanás va a tratar de bombardearnos, porque Él sabe que Jesús viene con nosotros, Él sabe que a través de nosotros Jesús dijo mayores cosas de las que yo hice harán ustedes. Nosotros hemos esparcido, gracias a Jesucristo, el Evangelio, vamos a las naciones, predicamos. Jesús lo hizo en el lugar donde tenía que hacer, pero Él preparó a sus discípulos para que se prepararan militarmente para salir, pero no a pelear una guerra con espada. Sino ir unido a través de su Espíritu Santo a predicar el Evangelio. Amén. Y muchas veces en todos los sermones que Jesús dio, Judas estaba escuchando cada palabra, pero no podía tener el entendimiento porque su mente estaba dividida. Estaba pensando
Y ahora es que vamos a entrar aquí, a donde dice, ¿qué voy a hacer? ¿O qué vamos a hacer para no caer en la conducta de tu lado? Santo Jesús. Porque aquí no hemos venido a condenar. Aquí hemos venido a traer libertad en el nombre de Cristo Jesús. Amado que me oye, aquí no hemos venido a condenarte, que necesitas sacarte trapo sucio, tú entregaste a Jesús. No, no, no. Aquí vemos a venir a hablar de cómo Jesús va a librar de esa conducta. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Rey, aleluya. ¿Cómo era la conducta de Judas Iscariote? Era deshonesta y era desleal. Esto significa que Judas tenía una doble vida. Mientras caminaba con el maestro, traía de la bolsa. Mientras escuchaba al maestro, estaba pensando en lo que había dejado atrás. Ok, el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 6, dice que sin amor y sin afecto, nada podemos hacer. También lo podemos ver que dice 12:6 en Juan. Pero digo esto, no porque se cuidarán de los postreros, sino porque era ladrón y tenía la bolsa sustraída de lo que echaba en ella. Él no alegó, y el pastor predicaba eso en sus días, él no alegó que el perfume se estaba perdiendo por el detalle que tenía María hacia Jesús. Él había escuchado que Jesús había dicho que era necesario que él muriera. Él como judío conocía las costumbres judías de qué se hacía antes de llevar un muerto al sepulcro. Pero él como sustraía de la bolsa esa doble vida, esa deshonestidad y esa deslealtad lo estaba llevando a él a mirar lo económico y a decir, ¿sabes qué? ¿Por qué hacer eso? Pero eso no lo decía porque él tenía un interés o el amor por el prójimo, él estaba velando por su bienestar, porque él lo que quería era extraer de esa bolsa. Estamos queriendo decir que 30 monedas, 300 denarios era un año. Un año. Si él estaba extrayendo de la bolsa, era el tesorero, nadie le está rindiendo cuenta al tesorero. Porque había una confianza, el que ocupa la posición de tesorero tiene una confianza. El maestro depositó la confianza del ministerio en las manos de Judas. Judas no tenía una excusa. Judas estaba viendo cómo el Padre constantemente proveía. Porque Jesús siempre vivía diciéndole, el Hijo del Hombre no tiene donde posar la cabeza. Dio una multiplicación de 5 panes y 2 peces. ¿Están entendiendo, hermano? Él siempre vio cómo Jesús proveyó. Jesús le enseñó bien, les dijo, ok, los voy a enviar. Voy a enviar a 70 de ustedes. No lleven nada. El Padre va a proveer. Santo Jesús. La palabra dice que él llegó contento. Él estaba ahí, los discípulos llegaron contentos y el Señor dijo, no se regocijen de eso. No se regocijen de que los demonios no se sueltan. Nosotros no podemos vivir pensando, mira el poder que Dios ha depositado en mí. Nosotros tenemos que vivir contentos y regocijados de que hemos sido salvos en Cristo Jesús. Amén. Que nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida. Gracias, yo no me puedo regocijar en la obra que yo hago. Yo me tengo que regocijar en el que me salvó a mí de mis delitos y pecados. Amén. Era avariciosa. En Mateo 26, 14 al 16, muestra cómo consideraba vender a Jesús. Era hipócrita. Lo vemos en Mateo 27, 3 al 10. Narra la entrega de Jesús con un beso. Y esa fue la confrontación de Jesús. Analicen un momento como un ladrón, hermano, la yo fui libertado. En la calle le dice el Señor, tú te cuidas de que no sigan tus pasos. Es algo que ocurre cuando nadie ve. Y este hombre tiene una conversación con los principales judíos donde nadie lo está, donde se está colgando la entrega por un beso. Pero como no está hablando de la divinidad de Jesús como Dios, omnisciente, que todo lo sabe, y no sabía que aquí también estaba el Espíritu de Dios. Santo Jesús. Y Dios le dejó saber a Jesús. Porque Jesús estaba limitado a una carne y Jesús tenía acceso al Padre y al Espíritu de Dios. Lo vemos cuando fue bautizado, lo recibió para empezar su ministerio. Fue el Espíritu Santo quien lo guió al desierto, donde estaba el Espíritu de Dios. Y cuando llegó
Este hombre, el Espíritu de verdad, lo confrontó a través de Jesús. Y con un beso me vende. Amigo. No le digo hipócrita, ladrón, pillo, amigo. ¿Tú sabes por qué? Jesús le daba la oportunidad en ese momento a Judas de que recapacitara de toda su cosa. Ya el plan se había cumplido, que le entregara. Pero ¿tú sabes qué? Que Jesús ya le conocía lo que iba a hacer. Porque el capítulo de Juan 17 narra la oración de Jesús. Y Jesús dijo, estas palabras: Padre, devuélveme la gloria que antes tuve contigo. Todos los que me diste, a todos los he cuidado. Y estoy parafraseando. Luego dijo, Padre, ellos me han recibido, ellos no son del mundo, ellos recibieron tu palabra y la han guardado. Todos están conmigo, ninguno se ha perdido. Te pido que los guardes del mundo, no que los quites. Pero todos están conmigo por cuanto tú me los diste. Menos el Hijo de perdición. Santo Dios. O sea, que ya eso estaba aquí. Todo desde el día 1 estaba aquí. Judas a lo mejor vio a Jesús, pero no creyó en él como su Señor y Salvador, sino que lo vio como una oportunidad de escalar en una posición, sea tanto eclesiástica, en el reino de los cielos, y ese no es nuestro deber. Nuestro deber es de estar en la postura de siervo, por el sentido. Porque él me hago primero, dice la Biblia. Amén, Santo Jesús. Yo no sirvo por postura, por posición, porque eso te va a llevar a cuando lleguen los momentos difíciles tirar la toalla. Servimos agradecidos, esperanzados, y porque Él nos amó primero. Porque no hay otro deleite en nuestras vidas que no sea servirle al Maestro. Señor, aleluya. Tenía una doble vida. Quería demostrar que hacía el bien cuando sus acciones ejercían el mal. Y en el capítulo 12, 4 al 5 de Juan dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregarle, ¿por qué no fue este perfume vendido en 300 denarios dado a los pobres? Mira el término que usó, quiso disfrazarse de bueno, no, preocupado por los pobres. Él no estaba preocupado por los pobres, él estaba preocupado porque él decía, de ahí voy a avisar. Quiere decir que no tenía amor por sus hermanos. Él estaba viviendo con vos y él no tenía amor, por eso él no estaba pendiente si ellos comían o no comían. Posiblemente cuando Jesús les declaraba no coman, no ayuden, una vez traía de la bolsa y decía, yo voy a comer para allá solito a el Pinzo donde nadie me había soleado. No tenía preocupación por su hermano, porque si le robaba de la bolsa, le estaba robando a su hermano. Si sustraía del dinero, le estaba quitando provisión a sus hermanos, porque piensen, hermanos, cuántas veces la provisión fue limitada y él tenía el dinero, pero él sabía dentro de sí que había extraído de la bolsa. Ya, che, no todavía. Pepe se quedó sin comer. Pero él sabía, hermano, y era un remordimiento constante en su mente. Él tuvo la oportunidad de decirle al Señor, esto está pasando, hermano, busquen ayuda. Cuando estén pasando situaciones, busquen los pastores, busquen los líderes de la iglesia, hablen con ellos. Eso no nos hace ver más débil. Eso habla de la transparencia e integridad que tiene al servir a Jesús. Era una actitud traicionera, sin lealtad. ¿Cómo podemos evitar estas posibles conductas? Con una convicción y una certeza. La Biblia lo describe como la fe. Con nuestros ojos puestos en Cristo Jesús. Yo no puedo andar pensando en lo que yo quiero. Y una persona me dijo, a ver, ¿cuándo vamos a hacer la compañía? Esto, así, así, así. Y dije, hermano, lo que pasa es que te lo voy a contestar. A mí el Señor no me dejó para eso. Me dejó para dónde ir. Claro que es bueno desde que no me dejar dinero. Hermano, un árbol bien tasado está en $3,000, $4,000. Claro que no hay dinero. El problema es que cuando que el Señor me necesite por otra cosa, yo estoy cargado de cosas que el Señor no me ha pedido. Entonces no puedo atender los asuntos del reino. Yo Jesús dijo, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán por añadidura. Él sabe. Él dijo, antes de que ustedes oren, ya mi Padre sabe de qué tienen necesidad. Él sabe. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con las ideas que se nos ocurren
porque nos podemos posicionar en lugares donde el Señor no nos está pidiendo que estemos. Podemos cargar y llenar nuestras manos de cosas que el Señor nunca ha tenido en su plan que estén en nuestras manos. Y por eso dedicamos la convicción. ¿Qué es la convicción? Es una certeza firme, inamovible, profunda, basada en la confianza en la palabra de Dios y guiada por el Espíritu Santo que nos impulsa a actuar conforme a la verdad divina, a pesar de las circunstancias. Esto implica seguridad interna sobre la verdad. Escucha, sobre la verdad, no una seguridad interna de que yo me siento bien, de que todo lo estoy haciendo bien. Es sobre la verdad. Yo soy la verdad, el camino y la vida eterna, dijo Jesús. Es sobre Jesús. Esa es ahí donde está esa seguridad interna, de que sabemos de que no estamos solos, de que Él va a venir por nosotros, de que cualquier cosa que tengamos necesidad, Él nos las va a dar. Y tenemos que ir sobre todo convicción de pecado en una postura firme en la fe. O sea que tengo que en todo esto también estar convencido de que soy pecador, de que es por su gracia. Y de viaje hay que mantener una postura. Y eso, y cuando se hablan de postura, eso casi siempre tú lo ves en el mundo del wrestling y del contacto físico. Lo primero que te enseña es una postura de defensa. A un soldado le enseña una postura de defensa. Y dijo el apóstol Pedro hablando, somete a Dios y resistir al diablo y vosotros. Habla de una postura de defensa. Pablo habló en Efesios 6:10 de armadura de Dios. Otra vez, defensa. Pero dijo que primero tenía que ser preparado el soldado antes de ponerse esa armadura. Santo Jesús, aleluya. No es simple, la convicción no es simplemente una opinión, sino es una creencia sólida, cimentada en la verdad de la Biblia y en el Espíritu Santo. Es la acción que trae el Espíritu Santo a través de la verdad sobre la condición humana como pecadores y necesidad de arrepentimiento, ya sea de pecado, conducta, pensamiento o una forma de actuar o un mal hábito o lo que trae a nuestras vidas el redarguir de pecado. Esto es lo que hace el Espíritu Santo, que nos está ministrando sobre nuestros pecados en nuestra vida. Va más allá del conocimiento e intelecto. Es una postura inquebrantable que guía nuestra vida diaria en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Nuestra preferencia cambia más por la convicción al permanecer ante las circunstancias. Adiós. Lo que yo prefiero, ¿cuándo aquí no prefería estar en su casa? Pues algo que va a hacer bien aquí la convicción. Gloria a Dios. De que vamos en pos de Él, que vamos de gloria en gloria. Y eso es lo que nos mantiene únicamente aquí. Lo tenemos. El que me busca me halla, el que toca se le abrirá. Por eso estamos. Aleluya. Adoramos a Dios, aleluya. Necesitamos bíblicamente que nuestros ojos estén puestos en Cristo Jesús. Eso lo encontramos en Hebreos 12, versículo 2. ¿Por qué nosotros también necesitamos ser bienaventurados? ¿Por qué tenemos que vernos como bienaventurados? Porque Jesús dijo, bienaventurados los que lloran. Bienaventurados quiere decir que somos dignos. Nosotros al recibir a Jesucristo somos bienaventurados, hermanos. Estamos bajo su mirada continuamente. ¿Qué dice la Biblia a través de esto? Que somos bienaventurados. Juan capítulo 20, versículo 23. Y Jesús dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Santo Dios. Nosotros no hemos visto a Jesús, pero hemos creído en aquel. Los discípulos pudieron ver, pudieron estar siendo bienaventurados, hemos creído en algo que no vemos. Pero sabe, como dice el corrido, he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Y eso es lo que da la convicción, cuando a pesar de las circunstancias en la vida, tú ves a Dios obrar en tu vida a través del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Tú lo ves y tú te convences. El creer te lo puede quitar cualquiera. La convicción difícil porque lo viví. Yo le digo a un compañero, mira los tiempos que vivimos. Hay hombres transformándose en mujeres. Y tú puedes ir por una sed. Y tú puedes pensar que es una mujer. Hasta que lleguen a la intimidad. Donde haya la intimidad va a salir la verdadera lo que es. Y posiblemente hoy día se transforman, pero el acta de nacimiento, el registro del cielo, dice tú.
¿Qué te quiero decir? Nosotros podemos creer una cosa. Las gallinas creen y calientan el pollo en los huevos, pero ¿qué viene primero? El huevo o la gallina. ¿Sabes que yo por donde lo llevo? Tú puedes creer muchas cosas, pero la convicción es lo que tú has vivido en el Evangelio con Cristo Jesús. Esa noche donde tú lloraste, te sentiste cansado, sin fuerza, Dios te levantó, te dio nueva fuerza. Esos momentos donde el mar se abrió como a Moisés en medio de las circunstancias. En el momento que Jesús te ha llevado como Josué a conquistar lo prometido, en el momento que las murallas se han caído y Jesús las ha reconstruido, así como hizo con Nehemías. Ese momento. Y en los momentos que gente ha dicho que es imposible, y Jesús tan solo con alabar y adorar le ha derribado todas las murallas para que tú obtengas los prometidos. ¿Por qué vivo en condición de incerteza? Gálatas 2:20 nos lo explica. Tenemos que apreciar la posición que tenemos en Jesús. ¿Cuál es esa posición? Que somos añadidos. Pablo hablando le dijo a los judíos en aquel momento, unas ramas fueron cortadas de los hijos, otras fueron añadidas. Gracias. Nosotros hemos sido añadidos, hemos sido injertados en ese gran molido, porque nosotros, Jesús en un momento le dijo a los jueces de Felicia, ¿cómo es que tú tienes conmigo? Tú sabes que no es lícito, parafraseando, darle de comer del pan de la mesa a los perros, y a ellos sí, pero aún no está aquí, ¿cómo es lo que cae en el suelo? Y Jesús le habló de fe. Cuando ella se sintió, amigo que me oye, en las redes sociales, indigno, incapaz, impartícipe, Jesús le habló de fe. Y si hoy tú te sientes en esa posición de traición, incapaz, sin certeza, sin convicción, Jesús te está hablando de fe. Sí, Señor, aleluya. Te está diciendo, cree en mí. Cree en tu corazón, pero confiésalo. Y ahí donde tú estás, tú tienes que esperar a que yo cierre este mensaje. Allí donde tú estás, y tú sientes que el Espíritu de Dios te está redarguyendo, está trayendo la convicción de pecado a tu vida. Solo arrodíllate allí donde estás y empieza a clamarle al Señor, y a reconocerle todo tu estado. ¿Cuántas veces te ha hablado y le has ignorado porque Él no está enojado contigo, sino Él quiere que tú vuelvas a casa? Aleluya. Somos escogidos. Y dice que nos escogió, y eso lo vemos en Efesios, capítulo. Desde antes de la fundación del mundo Él nos escogió. Somos valientes, porque solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Le decía una vez a un hombre, le decía, Jesús no preparó a David para una guerra. Perdón, Jehová. Sino que Jehová lo llevó al campo de batalla, mientras que en la intimidad lo preparaba peleando con los leones y con los osos. Y antes de llegar al campo de batalla, Jesús va a prepararte íntimamente, donde nadie te ve. Porque lo dijo Jesús, ¿quién pone una luz debajo del camino? Y tú eres luz en medio de tinieblas, y Jesús te va a exhibir ante las naciones, porque toda la gloria es de Él y para Él, para que vean lo que ha hecho a través de la cruz del Calvario, cómo Él restaura la vida de aquel que estaba en delito y pecado, en la droga, en el vicio, en la pornografía. Él lo restituye. Hermano, tienen que cambiar la mentalidad, amigo que me voy a través de las redes sociales. Jesús ya conoce todo lo que tú vas a hacer, lo que tú vas a padecer, desde el momento en que te ha llamado, desde antes de que tú pensaras nacer. Jesús conocía tus condiciones, sabía cuándo ibas a fallar, y aún así Él no las miró. Por eso Isaías 53, Él no las miró, sino que Él las cargó. Gloria a Dios, Por aleluya. eso tenemos que vivir desde la libertad en Cristo Jesús, primeramente confesando como nuestro Jesús, Señor y aleluya. Salvador. Bendito Jesús. Te adoramos, Rey. ¿Qué dice la Biblia sobre los añadidos? Lo vas a encontrar en Romanos 11:17. En Romanos 15:4 dijo Jesús, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanece en mí. Y eso también lo dio Judas. Cuando Jesús habló de eso, él también lo escuchó. Él sabía que la única opción era permanecer en él. Pero oye, algo que no es en las redes sociales, Satanás sabe que si tú permaneces contigo, y él necesita. Él es como los hombres que se dedican a remover el árbol del Padre Santo. Él corta las ramas, porque él no quiere que te mantengas en la vida. Santo Jesús, aleluya.
¿Qué corta una rama y puede volverla a poner? Por más que le eche pega, no va a volver a vivir. Pero ¿sabes qué? Cristo se puede inventar. Amén, gloria a Dios. Pero podemos hacerlo. Gracias, Jesús. Nosotros hemos visto que nosotros cortamos una rama y de ahí salen como 30 recoños. Eso hace el Señor. Cuando el enemigo arrebata algo de tu vida, el Señor hace que se recorta. Por ejemplo, te recoño 3 veces, 4, 7, Él quiere. Bendito el nombre de Dios, aleluya. Escogido, lo vemos en Juan 15, 16, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Y eso es el perdón de pecado. Nosotros, cuando le pedimos al Padre perdón nuestras ofensas, nuestros pecados, así nos enseñó el Señor Jesús. El Padre, por ese nombre, ese es el nombre sobre todo nombre, el nombre que fue bueno. Aleluya. El Padre nos perdona. Por eso le decía: ahí está Jesús, a la diestra del Padre intercediendo. Y por eso yo siempre le digo: pastor, miro el capítulo 17 de Juan y veo que continuamente Jesús está haciendo esa oración a la diestra del Padre. Cuidado con ti. Gracias. Han movido tu palabra, han creído en ella, han guardado, han reconocido que yo vengo de ti. Ahí está Él continuamente a la diestra. Bendito Jesús. Aleluya. ¿Qué dice la Biblia sobre ser valiente? Lo vemos en Josué 1:9, Mateo 11:12. Tenemos que cuidarnos. Otra de las cosas que tenemos que hacer es cuidarnos de las tentaciones de Satanás y el conocer los deseos de nuestra carne. Y eso puede ir a Gálatas. En Gálatas van a ver las obras de la carne, lo que somos capaces de hacer. Pero en Génesis 3, 4, 6, vamos allá para leerlo, hermano. Quiero que lo lean con sus ojos. Génesis 3. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Santo Dios. Génesis 3, versículos 4 y 6. Tenemos que cuidarnos, hermano, de lo que el Señor está ministrando a nuestras vidas. Cada cual tiene todos estamos en una sola postura, bajo el señorío de Cristo Jesús. Pero cada cual el Señor le está creando en él algo diferente. Como dice Samari, tú no te puedes ver por los ojos de otros predicadores, tú no te puedes ver por los míos, tú no te puedes ver por los del pastor, tienes que verte por los tuyos. Tú tienes que descubrir qué es lo que Cristo Jesús quiere diseñar contigo. Santo Jesús. Para su obra. Génesis 3, versículo 4 al 7 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol codiciable, para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. O sea, Satanás puede ver lo que Dios está haciendo y siempre va a tentarte por las cosas que están en nuestra vida. Al hombre se le dio una oportunidad de estar dentro del huerto de Edén con toda la provisión de su hermano, pero desde el día 1 la ley de Dios. Yo todo algo presto con el menos de eso. ¿Tú crees que Dios no lo sabe? El problema es que nos estaban cuidando uno a otro. Porque yo siempre le digo a la gente cuando hablo, si Eva hubiera ido a donde Adán y le hubiera dicho: oye, hay unos pajaritos extraños ahí que me están hablando cosas, me incitan a decir que cómo decir algo. Él le hubiera dicho: mira, pero es que la única voz que escuchamos, nadie sabe, estoy yo aquí, como yo era pastor, como yo la palabra de todos nosotros aquí, parafraseando, ¿me entiendes? En mi opinión. Él le hubiera dicho: oye, pero es que no escuchamos a Dios. Como también puede haberse caído y haber dicho: ven acá, vamos a escuchar qué es lo que dice, porque así somos, le estoy diciendo, tenemos que considerar qué pensamiento, que esa voz que susurra en nuestra mente, considerarlo si es de Dios. Y esto es fácil. ¿Cómo lo vas a considerar? Tú ves a Jesús haciéndolo. Jesús lo hizo, Jesús lo haría, porque Jesús le causó complacencia al Padre.
Amén. Si lo que yo voy a actuar a hacer no le causa complacencia, no honra al Padre, no le da la gloria, no lo haga, que es de Dios. Y Satanás lo va a tratar de disfrazar su culto. Pero cuando vivimos en el Espíritu va a hablarte y te va a honrar. Como dice el pastor, no es el COVID. Claro. Otras veces sutil, porque antes de que llegue la tentación, ya el Señor ha ido tratando. Cuídate, ora por esto. Lo ha aprendido a lo largo de los años del camino del Evangelio. Bendito Jesús. Aleluya. Aleluya. ¿Cómo podemos cuidarnos? Ayuno, oración y Biblia. Resistir al diablo, como dice en Santiago 4:7. Orando sin cesar, como dice 1 Tesalonicenses 5:17. Con una relación diaria con Jesús, genuina, íntima, como también en el Evangelio de Juan 15, versículo 4 al 5, permanecer en mí. Como dice en Juan 8:31, versículo, capítulo 8, versículo 31 y 32, conocerán la verdad. No debemos hacer abominación. Esa es otra de las posturas que tenemos que asumir para no caer en las conductas de moral. No debemos hacer abominación. ¿Qué es la abominación? Es algo o alguien que resulta profundamente detestable, repulsivo y ofensivo a los ojos de Dios, a menudo asociado con la idolatría, la inmundicia moral, con la práctica que corrompe la adoración para Dios. No se limita a una emoción solamente, sino a acciones que rompen la santidad y la voluntad de Dios divina en nosotros. El apóstol Pedro dijo: ser santo como eres santo. Y esa santidad no es la propia. Es vivir apartado para el santo de Dios. ¿Cómo evito hacer la abominación? Vuelvo y les digo, Gálatas 5, los frutos del Espíritu, 22 y 23 son los versículos. Recuerde quién es Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Eso va a evitar que tú hagas abominación, que el 1% tiene Jesús. Jesús no lo practica, porque Jesús no practica el pecado, sino la voluntad del Padre. Recuerda eso en todo momento. Ir continuamente a la presencia de Dios en oración. Aleluya. 5. Dejar de mirar nuestros intereses personales para enfocarnos en los asuntos del reino de Dios. Eso lo ve en Mateo 6. ¿Por qué no debemos enfocarnos en los intereses personales sino en las del reino? No debemos enfocarnos en nuestros intereses personales porque el reino de Dios requiere prioridad absoluta, compromiso, una actitud de servir, buscando primeramente el reino de Dios y asegurando que Dios supla nuestras necesidades verdaderas. Necesidades verdaderas, a veces son un de cosas que no es la necesidad verdadera. Y dice, y mientras que el egoísmo nubla nuestra perspectiva, cuando pensamos solamente en nosotros, lo que Dios quiere, no es lo que Dios quiere en nosotros, estamos siendo egoístas y eso va a nublar la perspectiva que Dios tiene para nosotros. Debemos enfocarnos espiritualmente en el reino de Dios. Lo podemos ver pues, en Filipenses 2:4 cuando dice: no vivemos cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de otro. Debemos preguntarnos también qué posición está ocupando Jesús en nuestras vidas. ¿Cómo vemos a Jesús en nuestras vidas? Lo vemos como nuestro pastor, nuestro guiador y cuidador, como ven en Juan capítulo 10, Salmo 23, como nuestro maestro que nos enseña, como nuestro Salvador y máxima autoridad como Hijo de Dios, como Cristo, como el Señor, como evangelista que a través de las buenas nuevas nos anuncia los planes que tiene para nosotros de bien y no de mal, como profeta que muchas veces nos habla el Señor en intimidad lo que ha de acontecer, nos gusta que nos ministren los hombres y nos digan y profetice, pero antes ya el Señor nos ha dicho en su palabra todas estas cosas han de acontecer. Como apóstol y cabeza de la iglesia, porque si Cristo no hubiera venido, no hubiera existido el apostolado. Y la palabra dice que Él es la cabeza de la iglesia. Amén, Santo Jesús. Debemos evitar, número 7, la codicia ante nuestros ojos, la avaricia. Esto destruye la comunión con Dios y endurece nuestros corazones. Un dato importante, la abundancia no es malo, porque lo vemos en Abraham, lo vemos en Isaac, lo vemos en Jacob, lo vemos en José, lo vemos en David. Pero estos hombres siempre mantuvieron su mirada en Jehová de los ejércitos, en hacer su voluntad. En el momento que cada uno se salió de su voluntad, erraron.
del plan de Dios y tuvieron que volver a tener que ser corregidos. Número 8. Nuestras horas en Él no pueden ser más importantes que habitar en Él. Pues Jesús dijo a sus discípulos, Lucas 10:20, pero no os regocijéis de lo que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Lo que yo haga para el Señor siempre va a ser poco. Por eso dice, si lo poco me fuiste fiel, lo mucho te pondré. Porque nada es comparado con el gran sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Nada nunca va a llenar en cantidad o espacio lo que Él ha hecho por nosotros. Debemos cuidarnos de con quién hablamos, qué oímos y qué consejos siguen y qué estás negociando en tu vida. ¿Qué tú le negocias? ¿Estás negociando el callarte cuando estás viendo que la verdad está siendo corrompida o estás hablando la verdad? ¿Defiende tu posición como cristiano o te sometes ante los hombres por miedo que te van a llevar del trabajo, al que va a suceder? Porque la palabra dice en Proverbios 11:14, dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 21:23 dice, el que guarda su boca y su lengua y su alma la guarda de angustia. Proverbios 11:1 dice, el Señor detesta el uso de la alabanza adúltera, pero se deleita en una pesa justa. Unas querían medir las cosas de una manera, pero las estaba poniendo en la balanza incorrecta. Mientras que cuando nosotros somos una pesa exacta, ¿cómo pesamos? Pesamos exactamente. Aquí está, esta es la balanza. Cuando nosotros nos pesamos aquí, nos estamos pesando correctamente, porque esta es la verdad. Amén, Santo Jesús. Ya estoy terminando, aleluya. Debemos autoevaluarnos a través del Espíritu Santo en Cristo Jesús. ¿Qué estamos amando más? Eso lo vemos en Juan 3:18 y 19. Libertad en Cristo versus condenación de pecado. Lo que Cristo nos prometió o lo que el mundo nos ofrece. Tenemos que estar dispuestos a morir por Cristo y padecer junto con Él. Eso lo va a ver en Filipenses 1:21, dispuesto a vivir o morir. Así se dijo el apóstol. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Romanos 8:17 dice, padecer con Cristo. Y sus hijos también, herederos, heredados de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos justamente con Él, para que justamente con Él seamos glorificados. Si no estamos dispuestos a padecer a causa de este evangelio, tampoco el Padre nos va a glorificar a nosotros en el gran día. Jesús dijo, el que me niega ante los hombres, yo lo negaré ante mi Padre. Amén, Santo Jesús. No podemos cambiar lo mucho por lo poco. Judas cambió al Señor por 30 monedas de plata. 30 monedas de plata representan 4 meses de salario en denarios. Era el precio pagado por un esclavo en la época de Roma. Cambió 3 años con el maestro por 3 meses. Vida eterna con el mismo trabajo. Porque si no se hubiera muerto, se hubiera quedado pelado. Mientras que Jesús le prometió abundancia, vida eterna y grandes cosas al predicar el Evangelio. Y eso lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, todas las cosas que Jesús hizo a través de los apóstoles. Debemos andar en el Espíritu y no en la carne. ¿Cómo hacer esto? Diariamente, rindiendo nuestra voluntad a Dios cada mañana, confiando en su guía y obedeciendo sus instrucciones sobre los impulsos. ¿Qué dice la Biblia? En todo momento. ¿Esto agrada a Dios? ¿Estoy practicando los frutos del Espíritu? Debemos evitar el aislamiento personal. Habla de lo que te está sucediendo. No te aísles cuando tengas problemas. Busca a alguien, habla al pastor, me pasa esto, usted cree esto. ¿Por qué? Porque esos son los días que el Señor ha puesto para que te lleven a la palabra. Y debemos amar y obedecer a Dios como dice la Biblia, no como yo quiero, no fue en la voluntad mía, sino en la voluntad del Padre. Esa es perfecta en Jesucristo. Todo esto lo va a lograr a través de la lectura diaria de la Biblia. ¿Y qué es la Biblia?
la voluntad, la mente, pensamiento de Dios revelado al hombre. Por 66 libros, entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo en 40 autores. La conclusión para terminar el mensaje. Lo que tú encuentres en la Biblia y te llene de gozo y felicidad, nunca lo van a encontrar. Es mucho llegar a momentos, pero no da gozo. Puedes tener vivo eso. ¿De qué valiera el hombre ganar todo el dinero del mundo y que su alma sea? Santo Dios. Tú puedes tener todo el dinero del mundo, pero estar sentado en tu cama y sentir que tu alma está dormida. Conclusión: para evitar actuar como Judas, debemos amar a Jesús sobre todas las cosas, como dice la Biblia, y no como yo quiero, mucho menos como a mí me conviene, sino como es su voluntad. Y esto me llevará a cumplir su palabra, voluntad, o sea, la del Padre, la cual es agradable y perfecta, como dice Romanos 1, capítulo 12. Hasta aquí mi parte. Ahora con ustedes nuestro pastor. Aleluya. Aleluya. Te adoramos, Rey. Aleluya. Denle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Siempre que hablo y escucho la historia de Judas, me da tristeza. Me da tristeza, aleluya, porque Judas no fue cualquier persona. Si Judas hubiera sido, aleluya, una persona que no conocía a Jesús y vendía a Jesús sin conocerlo, no hay problema. Pero Judas caminó con Jesús, tuvo 3 años aprendiendo con él, se le delegó poder para sanar, para sacar fuera demonios. Judas caminaba con el maestro, Judas comía con el maestro. Judas, aleluya, el maestro le llamaba amigo. Yo no sé usted, aleluya, pero a mí me da temor eso. Me da temor, ¿por qué, pastor? ¿Te da temor? ¿Por qué me da temor, aleluya? El que esté firme quiere que no caiga. En el mundo, aleluya, está constantemente buscando la manera de llamar la atención, aleluya, para que nosotros nos descarrilemos. No puedo vender a mi Señor Jesús, aleluya, dijo el evangelista, el tema de la predicación. No puedo vender a mi Señor Jesús. Yo no puedo ni quiero, aleluya. Yo quiero que el Señor, aleluya, me ayude constantemente cada día para que eso no se dé, aleluya. Porque Judas no fue cualquiera. Judas tuvo el mejor maestro. Judas tuvo el mejor amigo. Mira, amado hermano, no hay maestro como eso. No importando todo el conocimiento que usted pueda ver en los libros y gente que conoce a Dios, no hay maestro como Jesús. Judas tenía lo mejor, aleluya, para ser el mejor, pero lo vendió por unas pocas migajas. Por 30 monedas, aleluya. Cuando el día anterior critica, aleluya, a la mujer, a María, porque María rompió un perfume que valía 300 denarios. Judas calculó, pero María no escatimó. Cuando tú vas a escatimar a Dios, aleluya, dale oración a Dios, no puedes escatimar. A Dios se le sirve completo o no se le sirve. A Dios hay que darle todo o nada. Jeremías 2:13 dice así: porque tengo 2 males y he hecho mi pueblo. Me dejaron a mí que soy fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas que no retienen agua. Judas, ¿qué hace cavando cisternas que no retienen agua? Amado hermano que estás, aleluya, porque una cosa, aleluya, triste es perderse allá afuera por no conocer a Jesús. Otra más triste es perdernos aquí en la silla por no conocer a Jesús. Pero otra más triste es perdernos en un altar. Usted y yo tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener, esto es en serio. A Dios no se juega, con Dios no se juega. A Dios tú o le sirves o no le sirves. Mejor no le sirvas a Dios si le vas a servir a media. Si le vas a servir, aleluya, sin compromiso, no le sirva. A Dios hay que servirlo con compromiso y el compromiso es necesario. Dios nos va a llevar la cuenta un día, aleluya,
La gente piensa, aleluya, que es un Dios de amor, pero es un Dios de justicia. Y es un Dios justo, aleluya, y quiere lo mejor para nosotros. Y alma alaba al Rey que vive para siempre. Que le sirve a Dios, aleluya, por dinero, aleluya. Le sirve al diablo por un mejor salario. ¿Escuchó eso? Eso lo dijo Charles Spurgeon. Quien le sirve a Dios por dinero, aleluya. Si no está sirviendo a Dios por dinero, el evangelio de la prosperidad, aleluya, le va a servir al diablo por un mejor salario. Porque el diablo tienta. Fíjate que hay cosa interesante. El diablo no puede obligar, pero el diablo tentó a Judas. Y yo aprendí de un pastor hace mucho tiempo que citó otro pastor que dijo, aleluya, y esa es mi oración al Señor todos los días. Señor, no permita que mis deseos se junten con mis tentaciones. No lo permita. Porque eso fue lo que le pasó a Judas. A Judas lo tentaron para vender a Jesús, pero ya él tenía deseos de venderlo porque vio en el maestro, aleluya, que no había negocio. Este hombre que yo le estaba sirviendo, que yo pensaba que me iba a poner como vicepresidente, me iba a acomodar, iba bien acomodado, aleluya, me di cuenta que está hablando de morir. ¿Y cómo? Hay que sacarle algo antes que se muera. Tenemos que tener cuidado, amado hermano, iglesia, varón, mujer que está a través de las redes sociales, aleluya. Tenga cuidado, porque el apóstol Pablo dijo, viniendo yo a ser heraldo para otro, no voy a ser yo descalificado. Tenemos que tener cuidado. Cuida tu salvación con temor y temblor. La gente me dice, aleluya, para ser salvo no se necesita, aleluya, venir a la iglesia. Eso es cierto. Para ser salvo tú no necesitas venir a la iglesia porque el hombre que se salvó allí con Jesús, aleluya, no fue a ninguna iglesia. Eso sí es cierto, claro, pero él no podía ir a la iglesia porque estaba clavado en una cruz. Él no podía dar testimonio, aleluya, pero tú que estás aquí, que tienes, aleluya, la habilidad de poder ir a una iglesia y no estás yendo a una iglesia, tienes un problema. ¿Sabes por qué? Eso es serio. Porque si tu fe no es suficiente para traerte a congregarte con la iglesia, aleluya, que es columna y baluarte de la vida, aleluya, si tu fe no es suficiente para venir a adorar a Dios en la iglesia, yo dudo que sea suficiente para ir a la iglesia. Estás viviendo engañado. Porque Dios llamó a una iglesia, hay que servir. Y no me malinterpreten, tenemos problemas, nos enfermamos, tenemos, aleluya, situaciones, aleluya, pero de ahí, aleluya, a tú adoptar una cómoda decisión de no congregarte es peligroso. No sé a que te estés engañando, aleluya, porque a Dios hay que servirle con todo. Con todo y sin nada, como dice una canción por ahí, vamos a estar puestos de pie. Y alma alaba al Rey que vive para siempre. Y adoramos y te bendecimos. Amado hermano que está a través de las redes sociales, que ha escuchado una predicación, aleluya. No puedo vender a mi Señor Jesús. No nos podemos ver y visualizarnos de esa manera. Pero cada vez, aleluya, que usted cambia a Dios, aleluya, por una decisión del mundo, por dinero extra. Hay veces que el diablo sabe, aleluya, de qué pata cogíamos. Y si cogíamos, aleluya, del dinero, aleluya, te van a poner, aleluya, dinero donde tú lo puedas encontrar y nadie te vea. Tenga cuidado, que tus deseos no se junten con tu tentación. Amado hermano, este es el día. Dios te está llamando a la oportunidad de arrepentirte y de no ser como Judas. Todos podemos ser como Judas. La Biblia dice que no hay ni uno bueno, todos somos malos. Gracias al Espíritu Santo de Dios que nos trae convicción de pecado, aleluya, que ayuda a que nuestros pensamientos que vienen en esta cabeza, aleluya, sean, aleluya, limpiados. Necesitamos limpiar nuestra mente diariamente. El que quiera seguir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Solamente negarnos a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Están llevando una cruz, amado hermano. Necesitamos llevar una cruz. Eso es parte del negocio, aleluya, de servirle a Dios. Niégate a ti mismo cada día. Y negarnos a nosotros días, cada día es duro. Todos los días peleamos con nuestra carne. La carne es mala. Pero el Espíritu siempre está presto. Y el Espíritu Santo de Dios te va a ayudar y te va a decir, está fallando ahí. Quiero que mejore. Aleluya. Es necesario que sigamos, aleluya, hacia adelante. Si no conoces a Jesucristo como Señor y Salvador, es probablemente, aleluya, la oportunidad que Dios te ha dado de escuchar un mensaje sobre la salvación en Cristo Jesús. Dios quiere lo mejor para ti. Para ti, amado hermano, hermana, que te han alejado del Señor. Dios te está llamando de vuelta, aleluya, al primer amor.
Dios te quiere de vuelta, aleluya. Ya basta de ser, aleluya, una marioneta del enemigo. Porque el enemigo solamente el poder que tiene es el de tentarte. No puede obligarte. Y si tú tomas la decisión de volver a la casa, de regresar a Cristo Jesús, aleluya, Dios, aleluya, te va a ayudar, te va a honrar, el Espíritu Santo va a venir donde ti y te va a ayudar. Para aquellos que están quebrantados de salud, aleluya. Tenemos muchos quebrantados en la iglesia, ya lo presentamos al principio del servicio, aleluya. Dios sigue sanando, Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue manifestándose sobre las enfermedades, aleluya. Para Dios no hay nada imposible. Créele a Dios, mantén tu postura con el Señor de hijo y confía en Él. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si tienes alguna petición a través de las redes sociales, por favor escríbela, que gustosamente estaremos, aleluya, orando por ella. Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta la próxima.